en torno al patrimonio cultural intangible. Esto es una logística internacional que estamos implementando estructuras para demostrar cómo en torno al patrimonio existen grandes oportunidades diferentes a lo que se está viendo hoy en día a nivel mundial. Antes, al contrario, nosotros pensamos que estos tiempos de crisis es una oportunidad para el patrimonio cultural intangible comenzar a demostrar la grandeza que hay en torno a esto y que siempre lo ha hecho de otra manera y manejado de otra manera. Entremos en materia. Gracias, Marcos, por este espacio y a la Intercultura y todas las entidades que están envueltas. El patrimonio, el tema que estamos trayendo es el patrimonio cultural intangible, el recurso para el fortalecimiento de las economías locales a nivel global. Aquí vamos a hacer unos planteamientos que hemos venido trabajando en campo hace 11 años, con base en investigaciones, estudios y desarrollo, presentaciones que se han estado trabajando en campo desde 2001 a nivel mundial, solo en relación con el patrimonio cultural intangible, lo cual se plantea que es el único sector que converge todos los sectores socioculturales, étnicos y financieros, comerciales en uno solo, y es el sector que puede beneficiar las economías locales para el fortalecimiento. Dentro de una celebración de patrimonio cultural intangible como puede ser un carnaval, si se contemplan 6 plataformas de servicios como así la Fundación Organización Carnaval Nacional de Carnavales hemos denominado para nuestro proceso de investigación, están envueltas directamente 48 industrias e indirectamente cada una contribuye a 2 industrias como mínimo y estas a su vez involucran otras, terminando siendo industrias en un solo objetivo. Se puede demostrar básicamente, sin hacer grandes estudios, o sea, de encuestas, cómo el patrimonio cultural intangible es el único sector que une a todos los demás de una manera masiva al mismo tiempo en torno a un carnaval, festival, feria, fiesta que se celebra en una ciudad o población en cualquier lugar del mundo. También vemos reflejados cómo todos los sectores que se participan según las posibilidades, desde el dirigente político, los comerciantes en todas sus escalas, e industrias hasta el participante normal, que es el espectador, convirtiéndose en este último en un potencial consumidor local y permanente. Esto mismo nos brinda, o sea, este consumidor, el gestor y todas las personas que están realmente en la calle, nos brinda hacer cambios y logros de participación e involucramiento que permita al patrimonio cultural intangible ser una fuente de importantes oportunidades de una manera constante y no tan temporales solo para épocas de celebraciones. Sector que puede beneficiar las economías locales para el fortalecimiento, la generación de más oportunidades para empleos formales, el flujo de capitales a través de la cultura en tiempos de difíciles de crisis financiera, desastres políticos, sociales y naturales, que es lo que estamos viendo, pero manejado diferente a como se hace actualmente. Podemos prepararnos para los cambios drásticos, sobrevivir y continuar nuestras misiones y organizaciones para preservar y salvaguardar el patrimonio cultural intangible en todo el mundo, convirtiéndonos en modelos a seguir desde América. Eso es muy importante tener en cuenta. Pero para poder hacerlo, también es muy importante comenzar a entender y a ver el patrimonio cultural intangible como un bienes y servicios que viene aportando indirectamente a las economías locales, para su fortalecimiento, pudiéndolo hacer directamente. Partiendo de esta clasificación, o sea, de bienes y servicios, tenemos que ya concientizarnos, hacer cambios y esquemas mentales de que en torno al patrimonio cultural intangible tiene que verse como un bien y servicio, y como tal, hay que introducirlo nuevamente a los gobiernos, a las entidades de gobierno y a las entidades privadas para que ellos vean un atractivo dentro del patrimonio cultural intangible, y así podemos lograr la preservación. Partiendo de esta clasificación, cambiar esquemas que permitan ser autosostenibles tanto en las entidades legalmente establecidas que los promueven, como a sus protagonistas, o sea, a los gestores directos que se involucran, para que también sean promotores de sus bienes y servicios. O sea, el gestor es el verdadero promotor de sus bienes y servicios, que a su vez logra una verdadera salvaguardia, preservación por el tiempo de todas las celebraciones que corresponden al patrimonio cultural de una nación. O sea, estamos hablando no solamente de los carnavales, sino los festivales, ferias, fiestas, todo lo que tenga que ver en torno al patrimonio cultural intangible, que pues, el patrimonio cultural intangible es tan amplio
Según ley gubernamental, es obligación del Estado promover cultura y distracción a sus habitantes. Por tal motivo también generar recursos que permitan a las entidades gubernamentales brindar entretenimiento al pueblo de una manera gratis. Eso es lo que la ley contempla. Pero eso no exonera al gobierno mismo a enseñar y proveer las maneras que los protagonistas puedan ser autosostenibles con los mismos recursos que genera el gobierno para gastar, como parte de culturizar al sector que les permita poder vivir permanentemente sin la dependencia del Estado y ser el patrimonio cultural intangible un verdadero bien y servicio para que todos se beneficien. A raíz de los cambios financieros a nivel global, donde los flujos de capitales han quedado estancados por la falta de nuevas alternativas de inversión, según los esquemas capitalistas del mundo, y donde muchos inversionistas no han podido reinvertir sus capitales con base a las características de sus industrias que les permiten justificar gastos de sus ingresos, han visto la mejor opción de no pagar impuestos a través de entidades sin ánimo de lucro, donando sus capitales o fortunas de una manera filantrópica que los hace ver como grandes benefactores. El patrimonio cultural intangible, como un bien y servicios, se perfila en la perfecta figura para los inversionistas en futuros años, que no pueden reinvertir sus capitales y encontrar a través del patrimonio cultural intangible nuevas alternativas de inversión, flujos de capitales. A su vez, un nuevo nicho para generar industrias que conllevan el beneficio social directo a lo social, o sea, la generación de nuevas fuentes de empleo para poder incursionar e invertir localmente en otras naciones. Toda industria que conlleve a un enfoque social tiene éxito. Muchos industriales por el mundo buscan sus objetivos financieros vayan a lo social, pero es muy difícil crear o generar industrias que así lo permitan. Dentro del patrimonio cultural frente a la crisis mundial, aquí la pantalla. Frente a la crisis mundial en Europa, los países del mundo vienen pasando procesos políticos, sociales, económicos, étnicos y culturales muy drásticos, hablamos de todos, que nos han conllevado a revaluar los sistemas, incluyendo los gastos de capitales dentro de las entidades de gobierno, haciendo que los recursos de patrimonio cultural intangible se recorten en primera instancia. Son gastos y no ocasionan ingresos al sector. En épocas de crisis económica no lo contemplan prioritarios para una comunidad, por lo tanto el sector más vulnerable de todos. No obstante, patrimonio cultural intangible como bienes y servicios, cambiamos el esquema, es el sector que beneficiará a todas las entidades de gobiernos y privadas de una nación para épocas como estas y las venideras, pero manejadas con estructuras diferentes, teniendo en cuenta que el patrimonio cultural intangible directamente benefician a más de 48 industrias y las unifica entre ellas. Como habíamos visto en el slide anterior, que hay 48 industrias, que el patrimonio cultural intangible está rodeado el sector de bebidas, alimentos, el sector de transportes en todas sus escalas, de todas sus formas, el sector obviamente financiero y todo el sector industrial y todas. El patrimonio industrial intangible está en medio de todos estos, pero aún así no genera ingresos. La industria petrolera y sus derivados como viene siendo el transporte, las pinturas, que es parte del derivado de la industria petroleras, y como la parte que se usa mucho para los carnavales, el calzado y los demás, es derivado del petróleo, la industria siderúrgica y sus derivados, la industria del alcohol y sus derivados, la industria azucarera y sus derivados, la industria minera y sus derivados, la industria algodonera, la hotelera y los demás servicios de turismo, la industria alimenticia en general, la industria del entretenimiento, entre otras. Aquí vemos cómo el patrimonio afectado en Europa en este momento recorre los presupuestales en 11 naciones en Europa. Inglaterra y Grecia el 30%, Holanda redujeron 200 millones de euros, afectando el sector de películas y todo el gremio actoral. La República Checa, Portugal, 180 millones. Eliminación de ministerios, como Portugal eliminaron el Ministerio de Cultura.
España cerró la dirección del libro y las bellas artes y bienes culturales. Ventas de patrimonios históricos de la humanidad. Italia está debiendo más de 400 millones de euros vendiendo estos patrimonios a centros comerciales, o sea, a la empresa privada. Y cierre de importantes museos como el de Australia, como el de Austria. El museo más antiguo de 120 años tuvo que ser cerrado. Entonces ahí vemos que esta crisis financiera ha afectado también incluso en América, porque si vamos a Bogotá, todo este sector iba a ser el centro cultural español, donado por eso, tuvieron que parar y no hacer nada, y por eso quedó todo esto como en veremos, este gran proyecto que nomás fue como un sueño para todos, ¿no? El patrimonio cultural intangible frente a los tratados de libre comercio. El afán desbordado que vive el mundo. Por una parte, los países industrializados, debido al colapso financiero mundial y con la necesidad de poder reinvertir los capitales estancados que siguen generando ganancias, han visto la alternativa de hacer alianzas con los países emergentes, que durante muchas décadas lo han mantenido en margen, sirviendo para justificar gastos con los dineros que han generado entre ellos. Hoy en día, dichas alianzas con los países emergentes les sirven adicionalmente para poder reinvertir capitales muertos que no han podido hacer fluir, pero que a través de estos mecanismos han contemplado una salida rápida y viable, abriendo esta opción como un plan de flujo de capitales para el beneficio de países industrializados. La entrada por Supervideo, no es verdad que existe. El llamado TLC o los tratados de libre comercio. Y segundo, la gran oportunidad de los países emergentes buscaban poder ingresar donde nunca se les dio la opción. Tanto los países industrializados como los emergentes, en esa búsqueda, hablamos desde el punto de vista político, y necesidad de cumplir los convenios internacionales, la prioridad de hoy en día, abre una gran brecha para épocas aún sin venir, que pueden conllevar a vivir una especie de anarquía sin dar cumplimiento a todo este movimiento y afán de la internacionalización. Para los países emergentes que no viven de los bienes y servicios, nosotros solamente exportamos bienes y no servicios, será muy catastrófico. ¿Y en la máquina? ¿Y en mi caneta? No tengo pero... Para los países emergentes que me los suman, 1 minuto, 2 minutos, vamos, más. Para los países emergentes que no vivimos de bienes y servicios, será muy catastrófico debido a la dependencia que siempre hemos tenido de los industrializados, haciendo que lo local se afecte mucho más, si no se comienzan a trabajar desde ya para cubrir un hueco que podría evitar estas futuras circunstancias cuando los países emergentes no puedan sacar sus productos al exterior y por consiguiente los países industrializados recibirlos, logrando un gran problema social interno en una nación sin tener planes que permitan evitarlo o por lo menos minimizar o contrarrestarlo. ¿Cómo un tratado de libre comercio puede ser una oportunidad para el fortalecimiento de las economías a través del patrimonio cultural intangible? Me preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver un tratado de libre comercio con la cultura? Pues esta es la gran oportunidad de nosotros. El patrimonio cultural intangible tiene una gran oportunidad de poder consolidarse autónomamente, que es lo más importante, a través de estos tratados de libre comercio en este momento que todo el mundo está muy caliente, porque mañana cambian las políticas, mañana cambia un desastre natural como lo que está pasando, cierran los puertos en Estados Unidos 1 mes, 2 meses, ahora entramos en materia de eso. ¿Qué pasa? Nos viene de nosotros, no pueden ser recibidos, no, y como tal, no pueden ser sacados. ¿De qué va a vivir el pueblo que vive de bienes? Que son los países emergentes. Entonces, por eso, el patrimonio cultural intangible tiene una gran oportunidad de poder consolidarse autónomamente a través de estos tratados de libre comercio, para comenzar a jugar un papel muy importante que antes nunca se había contemplado en los cambios internos de una nación, que permitirá evitar problemas sociales y circunstancias que los países pueden vivir futuramente. Bueno, que pueden vivir futuramente, van a tener oportunidades de importación y exportación por causas catastróficas naturales inevitables que ya se vivieron en una pequeña escala en un país asiático en el 2011, en el Japón,
como vimos que en Japón vino un tsunami y por lo menos ese país no pudo recibir sus bienes y servicios, nadie entrar ni salir por 6 meses. Como Colombia no era un gran abastecedor de Japón, pues no tenemos problema en eso. Pero ¿qué pasa? Eso mismo llega a pasar con los mayores, que son Estados Unidos, que un puerto es cerrado o hay algo catastrófico, pues no podemos hacerlo. Y por otras cuestiones políticas también vividas en los vecinos de la región, como Venezuela, que tenemos problemas políticos y también pasó lo mismo. Las organizaciones o entidades que trabajan en torno al patrimonio cultural intangible, la gran mayoría son organizaciones sin ánimo de lucro. Los bienes y servicios, a través de este tipo de organizaciones, resultan una interesante opción para que inversionistas de países industrializados puedan incursionar de una manera social a mercados locales por alternativas con ánimo de lucro que resultarían muy costosas y en muchos casos imposibles de lograr internacionalmente. Si muchas entidades quieren venir aquí a implementar sus estructuras, pues hacerlo ellos de una manera a través de una entidad con ánimo de lucro pues les cuesta muchos millones, pero si quieren incursionar a nuestros mercados locales de una manera pues a través de entidades sin ánimo de lucro que va al beneficio social, pues para ellos va a ser una manera muy interesante y una gran oportunidad que se les abre. Según la característica, como por ejemplo, según las características de una celebración, resulta que muchas celebraciones en Colombia son agropecuarias, otras son del core, bueno, va en torno a un tema, digámoslo así, que es un producto que se vende. Entonces se ofrece mostrando que se gesta algo relacionado con el producto industrial. Permitirá que inversionistas les interese donar dineros que los beneficia tributariamente. Así las entidades del patrimonio cultural intangible brindan la oportunidad de recibir un bien y servicio sin generar gastos, ya sea para exportar o importar productos culturales que conlleven a la celebración de una feria o servicios como turismo cultural, convirtiéndose en patrocinadores oficiales de cualquier celebración que permite la autosostenibilidad de las entidades del patrimonio cultural intangible. También se abre una alternativa de flujos de capitales muertos, o sea, aquellos que no se pueden direccionar si no son para objetivos sociales y a través de países emergentes. Eso es lo que hay en este momento por Europa y por Asia. Hay una cantidad de capital muerto. El patrimonio cultural intangible es un foco social con importantes fuentes de generación de nuevas industrias, clasificándolos según sea la celebración de sus productos. Ofrecer el patrimonio cultural intangible como bienes y servicios bajo entidades sin ánimo de lucro proporciona una importante labor socioeconómica y cultural, ecuánime de oportunidades con captación y distribución de recursos. El patrimonio cultural intangible es el recurso para el fortalecimiento de las economías locales de las naciones. O sea, con eso podemos nosotros decir lo es. Una reseña histórica es desde el 2001, fecha que se comenzó a vislumbrar lo que el mundo iba a vivir. Se empezó a indagar cuál sería la industria o sector que puede ayudar a crisis que afectan directamente a las economías locales, que por diferentes causas los países emergentes y hoy día ya los industrializados no van a poder brindar soluciones para minimizar problemas sociales internos que pueden presentarse en épocas como las vividas y las que posiblemente falten por experimentar. Según las predicciones desde todos los puntos de vista como economistas, sociólogos, geólogos, historiadores, hasta astrólogos. De una u otra manera se han venido cumpliendo de acuerdo a cada uno. Una vez vislumbrado el sector, se creó la entidad que legalmente permitiera comenzar a foguear la hipótesis y llegar a conclusiones que iban brindando los planteamientos de una manera positiva, a tal punto de ser un proyecto seleccionado entre los 50 mejores compañías en Estados Unidos, recibiendo apoyos por una división del gobierno federal para continuar con las investigaciones en campo, y así seguir hasta la fecha, hasta donde hemos llegado. Durante estos 11 años se ha ido observando el comportamiento de muchas industrias frente al impacto de los cambios económicos, sociales, políticos, catastróficos, donde todas las industrias de los sectores más importantes que han venido brindando opciones millonarias de retorno para los inversionistas internacionales y locales, privados y gubernamentales, han terminado por demostrar que frente a cambios y circunstancias afectan localmente a las economías, sin brindar una alternativa que salvaguarde socialmente a las comunidades y más que todos los países emergentes, para permitir defenderse de los impactos que han afectado a muchas naciones localmente, como las industrializadas de Europa y Estados Unidos. Las industrias
que han sido vulnerables a los cambios sociales, políticos, económicos y catastróficos internacionalmente, demostrando no ayudan a las economías locales y las estabilizan totalmente son la industria turística en general. Miren lo que pasó con las Torres Gemelas, se cortó. Bueno, ahí está, los bienes raíz, la burbuja que se creó y bajó todo. Aquí nos están ya haciendo señas. Yo ya dije que no me... Vámonos a factores que afectan al sector cultural, que no genera ingresos sino gastos. Uno de los factores es el sistema de los gobiernos. Definitivamente, la debilidad del patrimonio cultural intangible es la dependencia, el paternalismo que hay por las entidades de gobierno. Han creado a un sector totalmente dependiente. Por ende, entre eso, las convocatorias son direccionadas, totalmente manejadas por personas que no saben los procesos que los gestores culturales están manejando afuera. Entonces las políticas van en tiempos muy diferentes a lo que la actualidad necesita. La clasificación de proyectos, también cogen proyectos nuevos, de entidades nuevas, a competir con proyectos que llevan 5 o 20 años, ¿no? Obviamente ahí descalifican y no son objetivos en esto. El control de los recursos son manejados por las mismas personas que entran a las entidades de gobierno, que muchos de ellos no tienen ni idea de lo que es manejar el sector cultural y tampoco han hecho procesos culturales de ninguna de estos. Y otro de los factores bastante complicados son los recursos que no son retornables. Resulta que el patrimonio cultural intangible es el único recurso, el único sector que no genera ingresos sino gastos, y fuera de eso no genera retornos. O sea, todo es para justificar los gastos y más no, nunca hay un retorno, no les exigen un plan de negocios, como los otros sectores. Como hablábamos, resulta que a los campesinos que son más pobres, a ellos les exigen, cuando les dan un préstamo, le exigen hacer el retorno para poder seguir haciendo sus parcelas. ¿Qué diferencia hay con el sector cultural que une a todas las industrias en una? Son los sistemas como manejan los gobiernos o como están en este momento. Pero quizás el que mayor debilita al patrimonio cultural intangible es la desunión dentro del sector, que irónicamente, aunque une a todos los sectores en uno, es el único sector que no se puede consolidar para poder ser autosostenible y autónomo, porque cuando somos autosostenibles y autónomos no podemos ser vulnerables por nada. Nadie puede cambiar las políticas, cada vez puede cambiar eso. Entonces ahí existe la manipulación, la corrupción y la burocracia. Me quedan dos slides para terminar. ¿Cómo evitar que el patrimonio cultural intangible y tangible sean afectados por flagelos antes mencionados? Primero, concientizarse que el patrimonio cultural intangible y el patrimonio cultural tangible está dentro del sector de bienes y servicios. El sector cultura en general debe ser generador de ingresos y no gastos. Unir el patrimonio cultural intangible y los recursos deben ser manejados autónomamente con planes financieros para captar interés de entidades privadas y ONGs, porque de esta manera las entidades privadas van a ver que tienen objetivos sociales, que es generar más puestos de empleo, industrias culturales y creativas. Entonces las entidades privadas van a decir, me interesa apoyar esos procesos porque van con la característica de mi negocio, y los puedo patrocinar porque le estamos ofreciendo beneficios tributarios, marketing, mercadeo, y al mismo tiempo llegar a un público masivo que difícilmente lo va a hacer si lo hace por esto. Soluciones de autosostenibilidad. Acabo con esto porque aquí quiero invitarlos a que entren a la página web. Nosotros hemos venido trabajando un modelo que es para implementar, que es un modelo al unir desde Colombia por primera vez a través de un país emergente al exportar e importar bienes y servicios en torno al patrimonio cultural intangible sin afectar la salvaguardia y la preservación. Demostrar el patrimonio cultural intangible es el recurso para el fortalecimiento de las economías locales de las naciones en épocas de crisis financieras, sociales, políticas, catastróficas y naturales. Y la implementación de nuevas logísticas autónomas e independientes de esquemas de países en decadencia. Resulta que aquí hay un factor muy importante. Nosotros ya nos podemos dar el lujo de no recibir esquemas de otros países, y menos de los países europeos. ¿Por qué? Porque nosotros ya podemos ser autónomos. Resulta que nosotros copiamos los modelos de los países europeos que están en decadencia, que nos va a garantizar a nosotros que eso va a ser efectivo para nosotros. Ya es hora que nosotros podamos traer nuevos planteamientos e incluso para ofrecerles a ellos qué es lo que están buscando en este momento. Nosotros hemos sido invitados a varios países. Este proyecto ya hemos llegado a más de 52 países
presentando la alternativa. Aquí los invito a que entren a la página www. Ustedes recibieron todos estos en un brochure de esto. Afortunadamente en la impresión colocaron HOM y es ORG. Aquí lo estamos invitando y invito a Marcos, a todo tu grupo, a toda la gente que te ha seguido, a que lo podamos unir, demostrar cómo el patrimonio cultural intangible, cambiando esquemas, hay que unirnos. De la única manera que nosotros podemos ser autónomos y autosostenibles para generar ingresos y no gastos. Es la conformación de la Federación Colombiana de Carnavales, Festivales, Ferias y Fiestas. Resulta que Colombia tiene más de 3.000 carnavales, festivales, ferias y fiestas. Esa es la única manera que nosotros podemos ser autónomos, autosostenibles, independientes del sector privado, gubernamental, pero de la mano utilizar las herramientas del gobierno para poder nosotros brindarles a ellos unos apoyos, incluso de ese sentido, sin utilizar los recursos, porque una de las grandes dificultades nosotros no estamos buscando recursos, son proyectos que ya están listos para implementar y traer grandes cantidades de recursos por ONGs. Entonces, lo invitamos a que hagan parte de la Federación Colombiana de Carnavales, Festivales, Ferias y Fiestas de acuerdo a las características de sus organizaciones. Entren a la página web que les invito. Aquí está Industrias Turísticas, Culturales y Fortalecimiento por las regiones. Región andina, este es el planteamiento, ¿sí? La Federación Colombiana, plataformas de servicio, la división de comité. Queremos que el comité de la Federación Colombiana de Carnavales, Festivales, Ferias y Fiestas, el comité principal, se maneje por Bogotá como capital, que tenemos todas las ONGs, por regiones. La Federación Colombiana de Carnavales se manejaría el comité regional de Amazonas para que cada uno se fortalezca por regiones. El comité regional andino en Cali, porque también Cali no es solamente Pacífico. Lo que queremos es que unir, no dividir por regiones y por zonas. Comité regional del Caribe puede ser Cartagena, estamos sugiriendo. Comité de Llanos Orientales Villavicencio. Comité regional Pacífico puede ser Medellín. Medellín también es Pacífico, no necesariamente tiene que ser visto como interior. Y así también nosotros descentralizamos todo esto, esta infraestructura, porque queremos unir a la gente. Por eso el eslogan nosotros es uniendo a Colombia y al mundo con el patrimonio cultural intangible. Aquí ya están los beneficios que vamos a lograr. Eso va a estar todo en la página web. Carnaval Nacional de Carnavales, División Colombia, es el proyecto máster que estamos nosotros trayendo grandes recursos. Tenemos el 60% de lo que cuesta el proyecto Carnaval Nacional de Carnavales. El proyecto Carnaval Nacional de Carnavales es una vitrina para que todos los carnavales, de acuerdo a sus categorías, porque no todos son carnavales, no son festivales, ferias de música, festivales de música, otros de ferias de economía, de gastronomía, de vinos, de arte. Es tener una vitrina anual para que todos se puedan mostrar, de acuerdo a su característica, anualmente en un mismo escenario, lo mejor que pasó en cada carnaval o cada fiesta. Mucha gente no tiene dinero con que viajar a todo